Hola, bienvenido a un nuevo video de INSER 2012. Vamos a hablar aquí sobre las funciones que se llaman coercionadores e identificadores, ¿sí? Primero voy a hablar de los identificadores, es decir, una serie de funciones que sirven para determinar a ver de qué clase, a qué clase pertenece un objeto. Ya vimos que eh, el objeto la función class sirve para determinar de qué clase es un objeto, por ejemplo, en este caso X. Bien, ahora, a veces lo que queremos simplemente es preguntar si X es de tal clase o no. ¿Sí? Es decir, la respuesta que necesitamos es simplemente un verdadero o falso. Entonces, si usamos alguno de los identificadores, los cuales son todas funciones que empiezan con la palabra is, punto, ¿sí? Por ejemplo, isNumeric, bien, nos sirve para determinar si X es un objeto de la clase numeric o no, ¿sí? Como tal vez se adivine fácilmente, todos los identificadores que existen en R tienen esta estructura, es decir, primero is punto y luego el nombre de la clase, ¿está bien? Si yo escribo is punto y aprieto dos veces tab, puedo ver una lista que es bastante grande de identificadores de este tipo, bien. Por supuesto, si uso la clase equivocada, me va a devolver un falso como corresponde. Bien, es importante notar en particular que hay ciertos identificadores que son necesarios sí o sí para determinar si un objeto es de alguno de los siguientes tipos. Por ejemplo, los objetos NA, ¿sí? O NaN o null son tres objetos especiales que no se pueden identificar con los operadores relacionales que ya vimos antes, como el igual o el mayor igual, etcétera. ¿Sí? Dado que esos casos son especiales, hay que usar los identificadores isNA o isNaN o isNull para determinar si un objeto pertenece a estas clases. ¿Sí? Perdón, mejor dicho, a estas clases no, a estos tipos de información especiales, digamos, por llamarlo así. Entonces, si tenemos un objeto X, ¿sí? Que tiene estos elementos, podemos ver que en el medio hay NA, ¿verdad? Entonces, la forma de determinar si hay algún NA es usando isNA de X, ¿sí? Entonces me va a devolver un vector logical con el tercer elemento true. Bien, ahora si yo quisiera hacer X igual NA, me devuelve algo que no nos sirve para nada, ya que nos da NA en todos los elementos. Bien, esto surge de que los NA significa not available, es un dato que no está disponible, entonces es imposible saber si ese dato que debería estar ahí es igual a X o no es igual a X. Bien, esa es la lógica de este problema, ¿sí? Lo mismo pasa con null y lo mismo pasa con NaN. NaN viene a significar not a number, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los identificadores. Después lo que nos queda ver son los coercionadores. Ya vimos un ejemplo de coercionador cuando vimos la función asDataFrame, ¿sí? Que bueno, si teníamos una matriz de, en aquel caso habíamos puesto una matriz de 5 por 5, ¿sí? Entonces, si la convertimos en data frame, usamos as data, ¿sí? Y nos va a devolver un data frame basado en el objeto matriz que teníamos antes. Bueno, de este tipo de funciones hay un montón, ¿sí? Podemos ver una lista grande si escribimos as punto y doble tab. Y al igual que como ocurría antes, todas las funciones estas se escriben con el nombre de la clase, ¿sí? Y el prefijo as punto. Bien. Una nota importante a tener en cuenta es que a veces convertir objeto de una clase a otra y volver a la clase original no devuelve el objeto que teníamos al principio. Por ejemplo, X es un vector de... vamos a hacer un nuevo X, perdón, es un vector numérico. Bien.
X es un vector numérico, perfecto. Lo pasamos si queremos convertirlo en logical, ¿no? As logical, ¿sí? De X. Entonces y es verdaderos o falsos. Y ahora lo que vamos a convertir de nuevo en numérico. Bueno, lo que obtenemos son unos y ceros. ¿Está bien? En lugar de tener el objeto original X, que eran varios números enteros. ¿Sí? Entonces, bueno, como resumen, es bueno saber que existen estas funciones que a veces son estrictamente necesarias y que sirven para... es una funcionalidad más que sirve para trabajar con distintas clases de objetos. Con esto termina esta breve lección. Nos estaremos encontrando en un nuevo video de IMSER 2012 más adelante. Hasta luego.